Hola, es una alegría para mí poder continuar estudiando con ustedes las Escrituras y en el día de hoy me gustaría que continuemos con lo que empezamos en la presentación anterior, pero en el día de hoy para responder o intentar responder a la pregunta de ¿es Mateo 28:19 un versículo espurio? Y recordamos lo que dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no sé si a ustedes les ha sucedido, a mí me ha sucedido en varias ocasiones en las cuales uno se encuentra con personas que afirman esto, afirman de que este versículo es espurio. Y se dan distintas razones, diversas razones para afirmar esto. Y en el día de hoy me gustaría brevemente considerar estas razones para intentar responder a la pregunta. La primera razón que he escuchado es de que este versículo no se encuentra, o este concepto, el concepto de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se encuentra en otro lugar de las Escrituras. Y sinceramente, si nosotros nos pusiéramos firmes, entre comillas, ¿no? En la postura, en la posición de aquello que no está repetido y dicho en otro lado, a sacarlo de las Escrituras, nos vamos a quedar sin la mayoría de las Escrituras. Y solamente para darles dos ejemplos, nosotros tenemos la historia de Nicodemo que no está registrado en otro evangelio. O nosotros tenemos el encuentro de Jesús con la mujer en el pozo, y ese encuentro que Jesús tuvo con ella tampoco está registrado en las Escrituras. Y aquí es donde nosotros realmente tenemos que ser sinceros y recibir toda la palabra así como viene. El hecho de que esa historia o de que ese versículo no esté registrado de la misma manera en otro lado, no significa de que no sea parte de las Escrituras y que no sea parte de la revelación, en absoluto. Y esto en realidad tiene que ver y está conectado con la segunda razón por la cual se dice o se afirma de que este versículo es espurio, y esta segunda razón es de que este versículo contradice lo que dicen otros varios versículos en las Escrituras. Y esto en parte tiene que ver con el hecho que hemos visto en la presentación anterior de que el bautismo era en el nombre de Jesús, pero hay un solo versículo en el cual se dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros también nos tendríamos que detener y quizás ser un poco más humildes y decir, quizás hay algo que yo no entiendo. Porque entrar en el principio de descartar o quitar cosas de las escrituras porque en mi mente se contradicen, en realidad es como que yo me estoy erigiendo en el juez de si esta es la palabra de Dios o no. Si entro en ese camino, es como que me estoy erigiendo en el juez y determino yo, en función de lo que entiendo o de lo que no entiendo, si algo corresponde o no corresponde a las escrituras. Y este es un camino muy peligroso en el cual no conviene entrar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo que para vivir hemos de recibir toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sin querer entrar en la historia de cómo se formó el canon o el conjunto de libros que hoy son la Biblia, existe suficiente evidencia y consenso como para creer en la Biblia así como nos ha sido dada y como la hemos recibido en su totalidad. Y respecto del punto de que este versículo de Mateo 28:19 contradice otros versículos, me gustaría continuar con lo que empezamos en el tema anterior y tratar de darle una vuelta de rosca más, tratar de entender un poquito más cómo este versículo encaja dentro del resto de las escrituras y en realidad no se contradice, sino que es complementario. Y para ello quizás me gustaría hacer primero un ejercicio de ejemplo y después lo aplicamos a este versículo. Nosotros tenemos que cuando Cristo fue crucificado, se puso arriba de su cabeza un mensaje. Y encontramos el registro de esto en los cuatro evangelios. En Mateo 27:37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y ahí está eh, cuál es el mensaje, ¿no? Que pusieron sobre su cabeza. En Marcos 15:26 dice que el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos.
Lucas 23:38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y nosotros podríamos entrar eh, en, en discutir cuál es la inscripción correcta y nosotros podríamos entrar a decir, bueno, la Biblia se contradice. Sin embargo, en realidad la Biblia fue escrita por distintas personas y si nosotros ponemos eh, algo enfrente de una persona o de un grupo de personas, cada uno de ellos está parada desde un ángulo diferente. Y lo que se observa desde el ángulo, desde el punto de vista de la persona de la cual es testigo. Así que nosotros lo que estamos en realidad viendo en las distintas escrituras y en los distintos registros, estamos viendo las perspectivas, estamos viendo aquello que les impresionó, aquello que el Espíritu de Dios los guió y les impresionó a dejar registrado. Y en vez de, porque en mi mente no lo entiendo o porque en mi mente parece contradictorio, empezar a sacar y recortar, en vez de entrar en ese ejercicio, el ejercicio al cual somos invitados a hacer es al de juntar todo. Y si juntamos todos estos títulos que pusieron sobre la cruz, sobre la cabeza de Cristo, ¿cuál es la frase que estaba escrita? ¿Qué es lo que estaba escrito allí como mensaje? Es simplemente haciendo que todos esos versículos sean verdad. ¿Y en qué resulta esto? Resulta en que el mensaje escrito sobre la cabeza de Jesús es, este Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y en este mensaje todos los versículos se hacen verdad. Absolutamente todos los versículos se hacen verdad. Y así es como deberíamos aproximarnos al estudio de las escrituras sin quitar absolutamente nada, sino buscando la armonización de todos los escritos. Y ahora me gustaría que veamos a continuación el registro que existe de este discurso que Jesús dio en el libro de Mateo capítulo 28. Y para ello vamos a leer primero Mateo 28 y los versículos circundantes y después lo vamos a leer en cada evangelio y en el libro de Hechos, en donde está registrado exactamente el mismo discurso. Entonces vemos que en Mateo capítulo 28-18 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nosotros vemos que podríamos dividir el discurso aquí que se relata en Mateo 28 en tres grandes conceptos. En primer lugar, de que Cristo recibe todo poder, toda potestad les dada a Cristo. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Los invita a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y de que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que les enseñen todas las cosas. Y después el tercer punto es que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les promete su presencia. Es como que podríamos resumir la presentación de estas palabras de Jesús en estos tres puntos. Nosotros encontramos el relato de este mismo discurso en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, donde dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y este discurso también podemos dividirlo en dos partes. En primer lugar, la invitación de ir por todo el mundo y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí el que cree es llamado a ser bautizado y siendo bautizado va a ser salvo. Pero el que no creyere será condenado. Esa es la primera parte de este discurso. Y la segunda parte de este discurso son las señales que seguirán a aquellos que creen en Jesús. Dice que van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, van a tomar serpientes, van a beber cosas mortíferas y nada de esto les hará daño. Después tenemos el siguiente registro
de este evento en el libro de Lucas capítulo 24 a partir del versículo 44 que dice de la siguiente manera. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué es lo que notamos en esta rendición de este evento de Lucas 24? Notamos que hay tres aspectos importantes. El primero es el hecho de que Jesús les hace recordar todas las palabras que Él les habló y de cómo su vida aquí en la tierra era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito de Él en la ley y en los profetas, y de cómo Él les abrió la mente, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta es la primera parte. La segunda parte, eh, de cómo era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todo el mundo, empezando desde Jerusalén. Y los discípulos son llamados a ser testigos de estas cosas y son llamados a predicar, ¿no? Y ese es el segundo punto que estamos destacando. Son llamados a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el tercer punto de estos versículos de Lucas es de que está la promesa de que Jesús enviará la promesa del Padre sobre ellos. Así que les dice que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y nos queda el libro de Juan, en donde este evento lo tenemos registrado en el capítulo 20 a partir del versículo 21 que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Y aquí nosotros también encontramos que hay tres secciones. La primera sección es de que ellos son enviados, ¿no? Les dice, pasa a vosotros, y después les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cristo envía a sus discípulos a, a testificar, a dar testimonio. Después, la segunda parte de este discurso es de que les sopló y les dice recibid el Espíritu Santo. Y la última parte es a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y nosotros tenemos una última descripción de este evento del cual se hace referencia en Mateo 28. Esta última descripción la encontramos en el libro de Hechos capítulo 1, a partir del versículo 4, que dice de la siguiente manera, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mirando esta serie de versículos, nosotros podemos encontrar que hay cuatro grandes secciones. La primera de ellas es de que se queden en Jerusalén, que no se fueran de ahí, y de que esperasen la promesa del Padre, que en qué consistía en de que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. La segunda parte es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús y le preguntan, eh,
si el Señor iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Y Él les dijo, a vosotros no les toca saber los tiempos y las sazones. Después, la tercera parte, que en realidad está conectada con la primera, es la promesa, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como consecuencia, tenemos la cuarta parte, es de que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si nosotros pusiéramos todos estos versículos en un cuadro tratando de armonizar los conceptos, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos que, digamos, todas las narrativas, la de Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, siguen más o menos la misma secuencia temática. Hechos capítulo 1 sigue otra secuencia, pero si tuviéramos que reconstruir el discurso basado en lo que la mayoría de los textos presentan, lo primero que veríamos es de que Jesús les confirmó y les afirmó, ¿no? De cómo su ministerio estaba eh, profetizado en las Escrituras y de cómo en él se habían cumplido todas las cosas. Eso, como recordarán, está en Lucas capítulo 24. Y después Jesús les dice que toda potestad le ha sido dada a él en el cielo y en la tierra. Y ahí manda a sus discípulos a qué? A hacer discípulos, a ir y ser testigos, a ir y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en Mateo 28, pero en Lucas dice que se predicase en su nombre. Y ahí es que Jesús los envía y les dice, ¿no? A los que remitieres los pecados les serán remitidos y a los que no, no, ¿no? En Hechos capítulo 1 dice, los llama a que sean testigos, ¿no? Entonces, después de haberlos invitado y llamado a sus discípulos a qué? A ser testigos, a ir y a ser discípulos, a predicar en su nombre, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está la promesa de que Jesús iba a estar con ellos. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso está reflejado en Lucas 24 de que Él iba a enviar la promesa del Padre sobre ellos, la esperanza de que iban a recibir, o la promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo, iban a recibir poder cuando recibiesen el Espíritu Santo. Y como consecuencia, a medida que ellos salieran a predicar, iba a haber una gran cantidad de señales diferentes que iban a seguir a aquellos que creyeran. Y ahí después viene la pregunta de los discípulos donde le dicen a Jesús, ¿no? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Así que así es como nosotros podemos ver la secuencia y la armonización de este discurso en todos estos versículos. Así es como podemos, en un mapa eh, visual para aquellos que lo están viendo en el video, eh, tener organizado el discurso y los principales puntos de lo que Jesús les quiso decir. Y es interesante que en Mateo 28 los llama a ser discípulos en el nombre o bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en Lucas 24 de que se predicase en su nombre. Y el hecho de que se predicase en su nombre, nosotros si vamos al libro de Mateo, que es el libro en donde está el llamado, ¿no? A bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es el versículo en cuestión que estamos analizando, si vemos lo que el mismo escritor dice, nosotros vamos a ver que hay muchas referencias en las cuales Jesús dice de que, o el autor Mateo, citando a Jesús o citando eh, o haciendo referencia a la obra de Jesús o la de sus discípulos, hace referencia de que todas estas cosas se harían en el nombre de Jesús. Y me gustaría hacer un paneo de estos versículos para que ustedes lo vean. Nosotros vemos que en Mateo 7:22 dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así que vemos que muchas cosas iban a ser hechas en el nombre del Señor. En Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Mateo 12:21, citando el Antiguo Testamento y hablando del ministerio de Jesús, dice que en su nombre esperarán los gentiles.
En Mateo capítulo 18, versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y encontramos otros versículos donde se habla o se cita al nombre de Jesús, ¿no? En Mateo 18:20 dice, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es interesante porque esto es una referencia muy similar a la de Mateo 28:19. ¿Por qué? Porque la invitación, el llamado que Jesús les hace a sus discípulos es de que vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese llamado de Mateo 28 está el llamado a qué? A formar congregaciones y Él les promete su presencia. Y nosotros encontramos que este versículo de Mateo 18:20 es paralelo, es el mismo concepto que se presenta en Mateo 18. ¿Por qué? Porque dice que donde haya dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el llamado a ir y a ser discípulos es el llamado o la invitación a qué? A congregarse y a formar congregaciones. Y lo interesante es que aquí es en mi nombre, ¿no? En el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 19, versículo 29 leemos que cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y luego en Mateo 24, versículos 5 y el 9, leemos que dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y el 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que nosotros vemos que en el Evangelio de Mateo, el nombre de Jesús como, como siendo aquello que reciben los creyentes, como siendo la manifestación de la vida de Cristo en los creyentes, como siendo aquello que los une y los congrega, como siendo esa forma de vida que se manifiesta en sus discípulos, es relevante, es clave que las cosas sean hechas en el nombre, que las cosas sean vividas en el nombre de Jesús. Y no vamos a entrar en lo que se describe en los otros evangelios, en Marcos, en Lucas y en Juan, porque cada uno de los evangelios tiene abundantes referencias a cómo los discípulos habrían de vivir y habrían de hacer cosas en el nombre de Jesús. Y saltamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, Pedro, haciendo referencia a Mateo 28, dice lo siguiente, noten ustedes cómo dice, Hechos capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y esta es como que es una referencia a la invitación al llamado que Jesús hace en Mateo 28. Y Pedro dice, ¿no?, que Jesús les mandó que predicasen al pueblo, de que fueran testigos, de que Jesús ha sido puesto por Dios como juez de vivos y muertos, de que de Jesús dan testimonio todos los profetas, dan testimonio las escrituras para que en él creyeran, y que creyendo en él se recibiría ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Y es interesante que aquí Pedro está haciendo referencia al nombre de Jesús nuevamente. Y nosotros habíamos visto que en el libro de Hechos, el bautismo se hacía en el nombre de Jesús. Leemos que en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y mandó bautizarles. Y después en Hechos 10:48 dice que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y después en Hechos capítulo 19, versículo 5, dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que, ¿qué es lo que notamos con todos estos versículos? Un poco lo que ya presentamos
en la presentación anterior, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el bautismo en el nombre de Jesús. Es decir, se pronuncia el nombre de Jesús cuando se lo bautiza. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pidieres en mi nombre, yo la haré. Y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el proceso, es lo que tiene que vivir aquel que recibe y acepta a Cristo. Es arrepentimiento para con el Padre, recibir el perdón de pecados, morir a una vida vieja, nacer a una nueva vida, guiado ahora por el Espíritu Santo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hace referencia a la experiencia que el cristiano tiene que vivir, a lo que todo aquel que venga a creer tiene que vivir y hacer público, y esto es hecho ¿en qué nombre? En un solo nombre, en el nombre de Jesús. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es en el nombre de Jesús. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo es esto? Y en Éxodo capítulo 23, versículo 20 dice, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así que nosotros vemos que en el ángel de Jehová está el nombre del Padre. Y de hecho, ¿cuál es el nombre de Jesús en el cual tenemos que bautizar? Habíamos visto que significa Jehová salva, y Jehová es el nombre del Padre. Así que cuando nosotros decimos Jesús, estamos diciendo el nombre del Padre. El nombre de Jesús tiene en sí mismo el nombre del Padre. Y después leemos Juan capítulo 14, versículo 26, que dice de la siguiente manera, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí nosotros, ¿qué es lo que notamos en este versículo? De que el Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo es enviado. Así que en el nombre de Jesús tenemos el nombre del Padre y en el nombre de Jesús está la recepción del Espíritu Santo, porque es en su nombre que viene. Y así es como nosotros podemos ver que en el nombre de Jesús, en un solo nombre, tenemos el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las palabras, en la pronunciación, en la apelación de nuestra oración hecha en el nombre de Jesús, está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso entendemos, juntando todos estos versículos y tratando de armonizarlos, de que no hay contradicción en ellos. El versículo de Mateo 28:19 no es contradictorio, sino que en realidad hace referencia a la experiencia que el creyente tiene que vivir en el proceso de venir a ser discípulo. Ya lo habíamos mencionado, no lo vamos a repetir, y de que esto se hace ¿qué? En un solo nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y ese nombre contiene el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús está el nombre del Padre, es el nombre de Jesús, y es en ese nombre que recibimos el Espíritu Santo. Y así creería que a grandes rasgos terminamos y cerramos con esta segunda razón que se da para, por parte de algunos, para rechazar al versículo de Mateo 28:19 como siendo espurio. No es espurio, sino que lo que hay que hacer es juntar todos los versículos y tratar de armonizarlos, hacer que todos vengan a ser verdad. Eh, el hecho de que uno no lo entienda no significa que sea falso, sino que significa que uno no entiende directamente. La, la tercera razón tercera razón por la cual se suele afirmar que Mateo 28:19 es espurio, ya va a conceptos más bien históricos y es básicamente eh, la afirmación de que Eusebio, un historiador de la Iglesia Católica Romana, contemporáneo a Constantino, no lo cita porque supuestamente cita de un manuscrito que está perdido. Y aquí, cuando nosotros revisamos y buscamos en los escritos de Eusebio, es verdad que encontramos que Eusebio no cita en varias instancias
la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si cita, por ejemplo, en mi nombre, él lo cita así de esa forma. Pero al mismo tiempo nosotros encontramos algunos lugares en donde él sí hace y cita a este versículo. Y me gustaría darles un ejemplo de lo que escribió Eusebio, eh, de estas dos instancias, ¿no es cierto? Una en la cual él hace referencia al bautismo en mi nombre y otra en la cual él hace referencia al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la primera que querría leer en esta noche es la que se encuentra en Historia de la Iglesia, libro 3, capítulo 5, párrafo 2, que dice así: pero los demás apóstoles, que habían sido constantemente objeto de conspiraciones para su destrucción y habían sido expulsados de la tierra de Judea, fueron a todas las naciones a predicar el Evangelio confiando en el poder de Cristo, a quien les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. Y aquí nosotros vemos que Eusebio está citando, pero está citando parcialmente porque después dice: id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre, ¿no? Pero en otro escrito, que se llama Teofanía, libro 4, en el párrafo 8, nosotros leemos lo siguiente de Eusebio. Dice: tras su resurrección de entre los muertos, todos ellos, reunidos como se les había ordenado, fueron a Galilea como él les había dicho. Pero cuando lo vieron, algunos lo adoraron, mientras que otros dudaron. Sin embargo, él se acercó a ellos, habló con ellos y dijo: todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, me ha sido dado por mi Padre. Id y haced discípulos de todas las naciones, y bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñadles a observar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Observa ahora en estas cosas la consideración y la cautela mostrada por los discípulos, a saber que no todos lo adoraron cuando lo vieron. Y aquí nosotros tenemos en un escrito, y hay otros escritos para no extendernos, no los vamos a referenciar, pero nosotros vemos que Eusebio sí cita a Mateo 28, 19, con lo cual la afirmación de que Eusebio no lo cita no es cierta. Eusebio sí cita a Mateo 28, 19, así como nosotros lo tenemos. Y la siguiente La siguiente afirmación que se suele hacer para rechazar a Mateo 28, 19 es el hecho que se dice que los cristianos primitivos no creían, que no había registros, que no lo practicaban de esa forma. Y para ello vamos a hacer referencia a uno de los primeros escritos que se han encontrado. Existe dudas respecto de exactamente cuál es su periodo de escritura, pero básicamente es la segunda mitad del primer siglo o principios del siglo II, es decir, entre el año 50 y 150 después de Cristo, el Didache o el Didaché, depende cómo se quiera pronunciar, y ahí vamos a ver que se hace referencia al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten ustedes cómo dice. Esto se encuentra en el capítulo 7 y trata sobre el bautismo. Dice: y respecto al bautismo, bauticen de esta manera. Habiendo dicho primero todas estas cosas, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Pero si no tienen agua viva, bauticen en otra agua, y si no pueden hacerlo en agua fría, háganlo en agua tibia. Pero si no tienen ninguna de estas, derramen agua 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes del bautismo, que el bautizante ayune y el bautizado y quien quiera más pueda, pero ordenarás al bautizado que ayune 1 o 2 días antes. Y aquí nosotros tenemos una primera referencia en la cual vemos que el bautismo dice que se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me gustaría tomar otro segundo testigo, no porque tenga algún valor doctrinal para determinar la doctrina, así como con esta lectura que hemos hecho recién, sino simplemente para traer como testigo de la historia, y ver de que no es cierto de que en los primeros siglos no se vivía, no se practicaba, no se enseñaba este concepto. Y para ello vamos a leer ahora lo que escribió Justin Martyr, que fue uno de los padres de la iglesia, vivió
entre el año 120 y 110, entre el año 100 y 170 después de Cristo, y noten ustedes lo que él escribe. Esto se encuentra en el libro, la verdad que no busqué si este libro está traducido al castellano, en inglés se llama First Apology, que significaría primera apología. En el capítulo 61 dice de la siguiente manera, esto lo escribió él, ¿no? Justin Martyr. También relataré la manera en que nos consagramos a Dios cuando fuimos renovados por medio de Cristo, no sea que, al omitir esto, parezcamos injustos en la explicación que estamos dando. Todos aquellos que son persuadidos y creen que lo que enseñamos y decimos es verdad y se comprometen a vivir conforme a ellos, son instruidos para orar y suplicar a Dios con ayuno, por el perdón de sus pecados pasados, mientras nosotros oramos y ayunamos con ellos. Luego, son llevados por nosotros a donde hay agua y son regenerados de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados. Porque en el nombre de Dios, el Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, reciben entonces el lavamiento con agua. Pues Cristo también dijo, si no naciereis de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora bien, es evidente para todos que es imposible que aquellos que han nacido una vez entren de nuevo en el vientre de su madre. Y como aquellos que han pecado y se arrepienten escaparán de sus pecados, lo declara el profeta Isaías como escribí anteriormente. Él habla así: Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras, de vuestras almas, aprended a hacer el bien, juzgad al huérfano y defended a la viuda, y venid y razonemos juntos, dice el Señor. Y aunque vuestros pecados sean como la grana, los haré blancos como la lana, y aunque sean como el carmesí, los haré blancos como la nieve. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y esta es una referencia a Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20. Y Justin Martyr sigue diciendo, y para este rito hemos aprendido de los apóstoles esta razón. Puesto que en nuestro nacimiento nacimos sin nuestro propio consentimiento o elección, por la unión de nuestros padres, y fuimos criados en malos hábitos y una educación perversa, para que no sigamos siendo hijos de la necesidad y de la ignorancia, sino que nos convirtamos en hijos de la elección y del conocimiento, y podamos obtener en el agua el perdón de los pecados anteriormente cometidos, se pronuncia sobre aquel que elige nacer de nuevo y se ha arrepentido de sus pecados el nombre de Dios el Padre y Señor del universo. Aquel que conduce al lavatorio a la persona que es de ser lavada, lo llama únicamente por este nombre. Porque nadie puede pronunciar el nombre del Dios inefable, y si alguien se atreve a decir que hay un nombre, delira con una locura desesperada. Y este lavamiento se llama iluminación porque aquellos que aprenden estas cosas son iluminados en su entendimiento. Y en el nombre de Jesucristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y en el nombre del Espíritu Santo, que por medio de los profetas predijo todas las cosas acerca de Jesús, aquel que es iluminado es lavado. Y independientemente de todo lo que estos escritores dicen, nosotros vemos que el registro histórico nos dice de que los primeros cristianos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si vemos las razones principales por las cuales algunos instan a considerar a Mateo capítulo 28 y 19 como espurio, vemos que de ninguna de estas razones, o vemos que ninguna de estas razones tienen verdadero asidero. La primera razón, como habíamos visto, es de que no se encuentran otras referencias en las Escrituras. Y ese no es un principio por el cual nosotros tendríamos que rechazar un versículo. Si eso fuera así, nos quedaríamos sin la Biblia, porque gran cantidad de cosas hay que se repiten o se dicen una sola vez. Ejemplo, la historia de Nicodemo, la historia de la mujer en el pozo. La segunda razón que se esgrime para considerar a este versículo como espurio es el hecho de que contradice otros versículos. Pero como ya lo habíamos visto, en realidad la contradicción está en nuestra mente. Y así hay varias cosas en las Escrituras que si nos detenemos nos parecerán contradictorias. La obra del estudiante fiel, ¿en qué consiste? En juntar todo y armonizar. ¿Y en qué consiste esta armonización? ¿O a qué se llega después de esta armonización? Vemos que hay un solo nombre bajo el cual todo ser humano puede ser salvo, y ese nombre es el de Jesús. El nombre de Jesús
contiene el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús significa Jehová salva. Y en Jesús, en el mensajero del pacto, en el mensajero de Dios, está el nombre del Padre, está el nombre de Dios, Jehová. Y el Espíritu Santo es enviado en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y así nosotros vemos como que en el solo nombre de Jesús está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habíamos visto que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa una experiencia que el creyente tiene que vivir, de arrepentimiento para con Dios, de enterrar, de sepultar esa vida pasada y nacer a una nueva vida, y de que en ese proceso de arrepentimiento y de sepultar esa vida recibir el perdón de Cristo, el perdón de los pecados, y al mismo tiempo recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para caminar en novedad de vida. La tercera razón que habíamos visto es de que aparentemente Eusebio no lo cita. Sin embargo, cuando leemos los escritos de Eusebio, nosotros sabemos que Eusebio lo cita. Así que en realidad no es verdad esa aseveración. Y el cuarto argumento que se utiliza para rechazar este versículo es de que los cristianos primitivos no usaban este versículo o no bautizaban el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, nuevamente, la evidencia histórica nos demuestra de que sí lo usaban. Así que me gustaría terminar esta presentación afirmando que la evidencia interna, textual, de la Biblia y la evidencia histórica nos muestran de que Mateo 28:19 es verdadero. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.